que esto los tenía pendientes luego de la definición. Entonces me piden calcular la divergencia para el siguiente campo vectorial. Uno, calcular la divergencia de f si f corresponde a z coseno de e a la y z y más x raíz de z cuadrado más 1 j más e a la 2y seno de 3xk, ¿verdad? Entonces, ayer habíamos dicho que la divergencia para un campo vectorial no era más que nabla.f, pero nabla.f se convierte en parcial respecto a x de la primer función más parcial respecto a y de la segunda función más parcial respecto a z de la tercera función. Y como pueden observar, al momento de calcular las derivadas parciales en cuestión, ninguna depende de la variable respecto a la cual se está derivando. Por tanto, las tres componentes dan 0 y nuestra divergencia es 0. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora, 2. Si decimos que el campo F es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xy cuadrado, e i donde i corresponde a los elementos de la base, de los de la base canónica para Rn. Entonces, la divergencia para esto, ¿a qué va a ser igual? Permítame. Entonces, ¿Qué dijo? ¿ah? ¿Qué fue lo que dijo con esa F igual a esa? Que esto es una combinación lineal de los vectores base de Rn. Estos vectores E1, E2, E3 son los vectores canónicos, pues. O sea, es una base Ujú, para Rn, ¿se ubica? ujú. Sí. O sea Sí, que sí, este, y si ustedes lo... ahí ese es otro ejercicio. Sí, 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 otros dos. Ah, sí, está bueno. Aquí tendríamos x1 cuadrado, x2 cuadrado, xn cuadrado. Entonces me piden que calculemos la divergencia de este campo vectorial. Entonces, la misma historia sería gradiente o nabla aplicado a la función vectorial. ¿Sí? Pero recuerden que esto para nosotros, este lo podríamos incluso reescribir, ¿verdad? Tal que al momento de aplicárselo a una función de este tipo, esto pues nos va a quedar una sumatoria. ¿Va? Esto va a ser sumatoria desde i igual 1 hasta n de la parcial respecto a xy por o aplicado a xy cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven? Ven ese detalle, ¿verdad? Particularmente hablando para este tipo de función donde todas las componentes son la misma variable pero al cuadrado. Entonces nosotros podemos jugar de esa manera. Entonces esto se va a convertir en sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2xy. Que al final esto es
dos veces sumatoria de I igual 1 hasta n de las variables. Esa sería nuestra divergencia. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Jóvenes? Buena. Really. Ah, bueno. Este creo que es de libro. Aquí me piden calcular el rotacional. 3. Calcular el rotacional para este campo vectorial. Es x cuadrado en la dirección y o en la dirección de 1, x e a la y en la dirección de 2 y 2xyz en la dirección de k o de e3. Entonces recuerden que el rotacional lo denotábamos por rot f y que este era igual a, mejor así para que se vea de dónde viene, nabla producto cruz f, que este sí era en R3, recuerdan, por el producto cruz, pero esto nosotros lo calculábamos así como I, J, K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, de X cuadrado menos X e a la Y, 2xyz. Esto es igual, vector Y, parcial respecto a Y. Recuerden que el operador va primero y adentro va la función. Menos parcial respecto a Z de menos X e a la Y. Menos J parcial respecto a X de 2xyz menos parcial respecto a Z de X cuadrado más K parcial respecto a X menos parcial respecto a Y de esto. Entonces, derivada respecto a Y me va a quedar, aquí es 2x, 2xz. y z. 2xz. Aquí va a ser 0 porque no aparece la Z. Este me va a quedar 2yz. Este va a ser 0. Aquí me queda menos e a la y. Y tal vez solo reacomodar para que se vea como 2xz y menos 2yz j menos e a la y k. Este sería el rotacional para ese campo vectorial.
¿Está bien? Sí, Lick. ¿Una pregunta? Ok, no. Hay una demostración que tenemos que verificar, mostrar que nabla punto F por el gradiente es igual a la norma del gradiente de F más F por el gradiente, bueno, por nabla cuadrado de F. En otras palabras, lo que me están diciendo a mí acá es que pruebe que la divergencia, esto es como quien dice, que la divergencia de F nabla F es esto, ¿va? Eso me están diciendo. Donde F, Ujú. donde F es una función definida, es una función escalar definida de un X en Rn en R, para que tenga sentido esta operación, ¿verdad? Cheque. Entonces tratemos de darle pensamiento a este detalle, ¿verdad? Eh, pues prácticamente nosotros tenemos que el gradiente de F, para que se vea la diferencia, el gradiente de F, ya nosotros sabemos que el gradiente de F no es más que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada parcial de la función escalar respecto a cada una de las variables multiplicando al vector SUI. ¿Sí? Entonces, F gradiente F no es más que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de F por la derivada parcial respecto a xy por el vector. Entonces, la divergencia de esta función o este campo vectorial es este producto punto, la función que tenemos por acá. Pero eso, si nosotros recordamos las ecuaciones anteriores, esto sería sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada respecto a xy de quién, de cada una de las componentes, pero cada una de las componentes está asociado a una iésima derivada parcial multiplicado a la función. Sí,
Eso sería esta divergencia. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí. Ahora, observemos un detalle. Aquí nosotros podemos aplicar la regla del producto. Esto es, me voy a cambiar de página. Esto sería, al aplicar la regla del producto, eh, la derivada respecto a x y de f por esta función de acá. Más f derivada respecto a x y de la derivada de f respecto a x y. ¿Sí? Separo la sumatoria, pero al separarla tengo dos momentos. Tengo este primero, que es las parciales de f respecto a x y cuadrado, más f sumatoria desde i igual 1 hasta n de la segunda derivada de f respecto a x y. Pero si recuerdan, esto es la sumatoria de las componentes del gradiente al cuadrado, pero esa sumatoria es la norma del gradiente de f a la 2 más f y este operador que se le aplica a una función escalar es nabla cuadrado. Y ya tenemos lo que habíamos o lo que queríamos mostrar. ¿Sí? Aquí también quiero que observen como un detallín, solo para que estemos en sintonía. Observación. Este no es más que esto. Que es igual a solo es el operador. Entonces, esto es este. Solo para una aclaración nada más. Y creo que con este pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque ahí solo es la norma del gradiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Lick. ¿No? Vamos a verificar una identidad. Este creo que es el 21. Me piden que verifiquemos que la divergencia de F más G es la divergencia de F más la divergencia de G. Siendo F y G
campos vectoriales. Entonces, sean f y g funciones definidas de Rn en Rn donde para nosotros f más g no es más que f1 representando la primer componente con g1, f2 con g2 y así sucesivamente fn más gn. Entonces, la divergencia de f más g al final es nabla.f más g. Esto se va a convertir en sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada respecto a x y de cada una de las componentes. Pero esto es sumatoria desde i igual 1 hasta n derivada respecto a x y de fi más la sumatoria desde i igual 1 hasta n derivada respecto a x y de la gi. Pero de manera independiente, cada una de estas es más nabla.g, o sea, la divergencia de f más la divergencia de g. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick, se entiende. Perfecto. Ahora tenemos otra identidad. Este está solo como B, pero el enunciado dice, demuestre que si f y g son funciones de clase C2, con segunda derivada continua, entonces este de f por g es igual a f más g por este más dos veces, uy, me equivoqué, este punto g. Aquí las funciones f y g son funciones escalares. Hablando de gradiente, entonces. Sí, correcto. Bueno, este es el laplaciano al cuadrado, o sea, Sí, el el laplaciano. Laplaciano. Ujú. Pero de este producto de funciones da esto. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver cómo armamos esta cuestión. Recuerden, ¿verdad? Recordar que este de aquí no es más que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la segunda derivada respecto a x y cuadrado. Eso, nada más, solo para que lo tengan presente. Entonces, esto aplicado a fg
se convierte en la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la segunda derivada respecto a xy de f por g. ¿Estamos bien? Entonces, Sí. al aplicar la segunda derivada, nosotros tenemos lo siguiente, que es la derivada respecto a xy, ¿de quién? De f De F, por ejemplo. por la Afuera. derivada de g respecto a xy más g por la derivada de f respecto a xy, ¿verdad? Esta es la primera. Y la segunda, Ahí se puede separar, ¿verdad? correcto, Tiene esa derivada hay que parcial. volverlas a separar, correcto. Entonces, Ah, derivo esta por la derivada que ya tenía, más f por la segunda derivada de g respecto a xy. Esto solo sale de la primera, más la derivada de g respecto a xy más ¿sí? ¿Estamos bien? sí. Entonces, observe que esta y esta representan el mismo término. Que para fines prácticos, esto último lo podemos reescribir como las tres sumatorias, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí y aquí, ¿verdad? Pero podemos hacer uso de las propiedades por las sumas finitas y esto es f sumatoria desde i igual 1 hasta n de, ya sé qué voy a hacer. Voy a copiar todo. Aquí lo que va a pasar es que ese 2 va a salir. Entonces, esto es f laplaciano al cuadrado de g más 2 veces
gradiente punto gradiente de G más G laplaciano de F. Y era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Miren. Solo que en distinto orden, ¿verdad? Pero se genera la expresión que queríamos. ¿Alguna pregunta? No, Lick. ¿Todo bien? Sí. El problema 24. Problema 24 dice que mostremos que esto es cero para todas las funciones. No, más bien, Pregúntale si dice el rotor de, del del gradiente. gradiente de F. Ujú. Pero Mm, aquí no dice, lleva no, este no, más bien voy a el buscarlo porque rotor de la divergencia, sería, creo. ese es el rotacional del gradiente. Déjeme ver el libro. 25 me dice, creo que es ese. Para saber de qué libro. Ah, este es. Pero me decía que era algo específico para, vamos a ver, tiene que ser de este libro de Pita entonces. Si un libro de Pita, no recuerdo en qué parte estaba eso. Sección 7. Ah, esto es Newton. No, porque este trata de los jacobianos. Funciones inversas. No, tiene que ser de este entonces. Solo que esto es válido, pero no sé. Sí, es cierto eso. Es cierto Sí, es cierto. que el rotacional del gradiente Del, sí, el es rotacional cero, del gradiente es pero en cero. el caso de funciones de R3 en R, para todas las funciones, pero que Sí, tengan derivada. Bueno, aquí está este, miren, el B. Este es el 29. Este lo habíamos probado ayer, ¿verdad? Si no sé de dónde sacó ese otro que... Bueno, pero vamos a verificar entonces. La condición es que aquí F debe ir de R3 en R. F de R3 en R. Pero F tiene que ser de clase C2.
Ya vamos a ver por qué. Pero esto es cero vector, ¿verdad? Entonces, es el rotacional del gradiente. Y JK ahí, ¿verdad? Sí, pues el gradiente del componente. Entonces lo vamos a calcular. Y sería derivada respecto a Y de FZ menos derivada respecto a Z de FY menos J derivada respecto a X de FZ menos derivada respecto a Z de Fx más K derivada respecto a X de Fy menos derivada respecto a Y de Fx. ¿Qué sucede? Y esto sería FZY menos FYZ menos J de FZX menos FXZ más FYX menos FXY. Para que esto se anule a fuerza, F tiene que ser de este tipo. De lo contrario, estas parciales no son iguales. Recuerden, las mixtas no son iguales cuando son de clase C2. Entonces, si solo fueran una función cualquiera de R3 en R, el resultado no se cumple. Pero si ustedes le incrustan esta propiedad, ahí sí. Por eso, si se fijan aquí en el ejemplo, miren, aquí sale esta cosa. ¿De qué se hizo? Aquí lo vi abajito. Ajá, a esta función, pero observen la función. La función es de clase C2. Si esta función no fuera de clase C2, esto no se cumpliría. Pero como es de clase C2, ahí sí, de manera general, entonces sí le falta esta condición, porque el problema solo aparecía hasta acá, lo cual era falso, pero si la función f es de clase C2, entonces sí, esto es el neutro y se cumple, pero bajo estas dos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, f es de clase C2 porque ya se sabe que es de, 3, que es de R3 en R. De segunda derivada De segunda continua. derivada continua. Cheque. Sí, sí. Ahora, sí creo que ayer nosotros
porque lo otro que me sugirieron que les mostrara hoy, ya al finalizar ese ejercicio, es en coordenadas cilíndricas y esféricas, el teorema 4.5, y que probáramos quiénes eran estos vectores, ER, teta y EK. Vamos a ver. Si es que ayer nosotros teníamos esto. Lo último eran estos dos. Pero estos vectores unitarios. Estas son las funciones componentes, no indican derivadas parciales. Aquí está, son las componentes en las tres coordenadas. Y estas son las tres componentes, pero nunca dijimos quién era ER, teta y z, ¿verdad? ER, E teta y EK. O es sí, EZ en todo caso, si le decimos EZ. Esa R, teta y Z es para la cilíndrica, y la que son Ujú. rho, phi y teta para la esférica. Ujú. Es rho, phi, teta para esféricas, R, teta y Z para las cilíndricas. Quiero ver. 2 para las 5. No vamos a dejarlo Escuchen ahí. el cachimbeo. ¿El qué usted? Digamos, uno, ahí en clase le meten a uno al revés todas esas cosas. ¿Cómo dice? Rho, en una clase le meten rho, phi, z para cilíndrica, R, teta y phi para esférica. Al revés. Correcto. Pero nosotros estamos con la misma convención de siempre, la misma convención de cálculo 2. Aunque al final, fíjese que mm, si nos redefinen la variable, entonces podemos interpretarlo, porque creo que en los libros de electromagnetismo hacen esa convención, ¿verdad? Que estas son las Piensa que le componentes digo, que usan ρ y teta para cilíndricas y usan r, teta y phi para esféricas, ¿verdad? Así es la cosa. sí, sí. Pero sí, eso, esa convención creo que la usan bastante en electromagnetismo. Ahí es que la he visto yo. Sí, déjenme indagar porque de aquí ya los ejercicios se me terminaron. De aquí lo que queda es demostrar el teorema 4.5. Pero para demostrar el teorema 4.5 debemos partir nosotros del cambio de coordenadas. Debemos hacer un cambio de base. O sea, recuerden, nosotros vamos de la base, Cartesiana ajá, de la base rectangular. B, digamos, que está formado por IJK a una nueva base, que es una base 2 siempre del mismo espacio vectorial, pero ahora está formado por ER, E teta y EZ, donde más bien esto es E1, E2 y EZ.
Entonces, déjenme ver cómo acomodo porque lo que estoy buscando es expresar a estos vectores en términos de esta base. Pero déjenme averiguar si esta base es ortonormal para poder acomodar esto. Déjenme averiguar ese detalle porque aquí sí ya me meto en la parte nublada para poder demostrar el teorema 4.5. Ese es el link. ¿Perdón? Lo que estaba diciendo es que K es igual a Z, ¿verdad? En el caso de ¿El qué? esta última. Sí, El sí, K sí. unitario K con EZ es igual lo a Z. mismo, es lo mismo. K Sí. con EZ es lo mismo. Entonces tengo que pensar en este detalle, ¿verdad? Para enseñárselos a ustedes cómo hacer el cambio de base. Entonces lo vamos a dejar aquí y mañana lo seguimos. Cuénteme. Yo lo que tengo es una fórmula, pero para cambiarlos así, como le digo, Directas. sí, Si quiere, compártalas por el grupo, pero sí me gustaría explicarles de dónde salen. sí, ¿sabes? Vaya pues, Pero es que son de electromagnetismo. no Entonces, importa. Ahí solo cambiamos las variables, es lo de menos. Lo importante es que sepamos cómo expresan una combinación lineal acá para sacar R, teta y EZ. O sea, EZ yo sé que cambia 1 a 1. ¿Listo? sí. Vaya pues, entonces seguimos mañana. Si a un caso, veo que me puedo atrasar con lo de mañana, entonces yo grabo y se los comparto. Solo este último paso y la demostración del 4.5, porque igual les debo una clase. Sé que. Chéquenlo. Listo, pues se cuidan, nos vemos mañana. Cheque, Vaya.